Hola, muy buenos días para todos los participantes del programa de Psicología Clínica. Por aquí les voy a dejar este pequeño resumen, retroinformación sobre lo que fue el último curso de trastornos de síntomas somáticos que conformaba parte del programa de Psicología Clínica. Los que no pudieron asistir, perdón, pues aquí les dejo este material para así culminar lo que ha sido este esfuerzo en cuanto a la parte de los cursos que formaron este programa de psicología clínica, donde recapitulamos algunas alteraciones y perturbaciones desde el punto de vista del neurodesarrollo infantil, explicamos algunas técnicas terapéuticas, nos fuimos luego a lo que fue la aplicabilidad de instrumentos psicológicos y bueno, cerramos con los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. De acuerdo al DSM-5, allí en este manual recordemos que desde el punto de vista de las técnicas que va a utilizar el psicólogo al momento de preparar un plan de intervención, sobre todo en este tipo de alteraciones que se siente, digamos, compromiso en cuanto a signos y síntomas desde el punto de vista de lo que pudiera ser la somatización de algunas enfermedades que en algunos casos tienen caracterizaciones de orden fisiológico y muchas de ellas pues está en la estructura del pensamiento por miedos a tener alguna enfermedad, por exceso digamos de pensamientos desproporcionados o persistentes en cuanto a lo que tiene que ver con alguna patología, no precisamente psicológica, sino desde el punto de vista de orden orgánico. Y así vemos que el DSM-5 el DSM-5 establece la siguiente clasificación referido a las alteraciones o las perturbaciones que se dan en los síntomas somáticos, ¿sí? En primer lugar, hablamos de los trastornos de síntomas somáticos que está codificado en el DSM-5 en el 300.88 y nos establecen algunos criterios diagnósticos que van desde el A, B, C y con algunas especificaciones que hay que determinar en el momento que estemos interviniendo ya psicológicamente. Recuerden que el psicólogo, el psicoterapeuta, desde el punto de vista psicológico, cuando hace una intervención tiene que establecer un plan y ese plan obedece en muchos aspectos en la forma en cómo no solamente aplicamos la batería de pruebas para tener asertividad en lo que pudiera ser digamos, el diagnóstico en cuanto a este tipo de alterabilidad que compromete, reitero, parte del sistema nervioso. Recuerden que desde el punto de vista del sistema nervioso central en el ser humano, y ahí hablamos del sistema nervioso que comprende el encéfalo, la médula espinal y el sistema nervioso autónomo, que puede ser dividido en sistema periférico o vegetativo, y ahí encontramos lo que pudiera ser el sistema nervioso simpático y parasimpático. Para resumírselo de esta manera, cuando hablamos de alterabilidad del sistema nervioso, estamos tratando de estudiar desde el punto de vista de la neuropsicología por qué algunos neurotransmisores en ese proceso sináptico se descompensan, por decirlo así. Ejemplo, si hablamos de la depresión, estamos hablando digamos, el decaimiento en lo que es el neurotransmisor de la serotonina, de la dopamina, de la noradrenalina, de la epinefrina. Y en el caso estricto de lo que estamos estudiando, los trastornos de síntomas somáticos, pues vamos a establecer, por ejemplo, en la primera clasificación, el trastorno de síntomas somáticos. El criterio A nos dice que uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida. Es decir, aquí estamos hablando ya desde el punto de vista de la sintomatología de origen fisiológico, tiene una caracterización, es decir, que causan malestar digamos, en el día a día de nosotros y pues nos crean conflictos que trascienden en orden clínico a la posible disfuncionalidad que se pudiera dar en orden familiar, en orden individual, en orden académico, en orden de las interacciones sociales. El criterio B está relacionado con pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados por la salud, como se pone de manifiesto por una más de las siguientes características. Aquí este criterio B centra todo lo que es la clasificación en cuanto a los pensamientos desproporcionados y persistentes.
Entonces nos menciona algunas características como la siguiente. Sí, en la estructura de pensamiento pues hay una desproporción y persistencia sobre la gravedad de los síntomas. ¿Sí? Son personas que acuden a consulta y pues su idea es desproporcionada de acuerdo a la sintomatología que pudiera darse desde el punto de vista fisiológico. Grado persistente elevado de ansiedad acerca de la salud o algunos síntomas y tiempo y energía excesivos consagrados en estos síntomas o la preocupación por la salud. Entonces, entre el criterio A y el criterio B, ese síntoma somático se circunscribe es digamos, a los pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad presunta de alguna enfermedad de orden psicobiológico o el excesivo, digamos, tiempo y energía que se establece en la preocupación, en este caso, que tiene el paciente sobre la salud. Nuestro criterio C establece que aunque algún síntoma somático puede no estar continuamente presente, el trastorno sintomático es persistente. Es decir, ahí hablamos del lapso de duración como la estructura más o menos que yo les expliqué de cómo analizar las alteraciones o perturbaciones de orden psicológico. El criterio A siempre nos da la definición, la conceptualización de la perturbación, la alteración en orden psíquico. El criterio B nos puede proporcionar, como en este caso de síntomas somáticos, algunas características propias, y el criterio C es el lapso de duración. Entonces aquí estamos hablando de 6 meses. Muy importante especificar de acuerdo a este criterio si hay predominio de dolor. En este especificador se aplica a individuos cuyos síntomas somáticos implican expresiones como el dolor desde el punto de vista biológico. Si es persistente, si es leve, si es moderado o si es grave como tal. El segundo trastorno de síntomas somáticos que estamos analizando guarda relación con el trastorno de ansiedad por separación, y el manual del DSM-5 lo clasifica bajo el código de 300.7 y nos establece allí 6 criterios diagnósticos. El trastorno de ansiedad por enfermedad, que es el segundo tipo de trastorno de síntomas somáticos. Allí entonces el criterio A nos dice que hay una preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave. En el anterior decíamos que está un malestar generalizado y pensamientos desproporcionados y exceso de preocupación en mantener una enfermedad o padecer una enfermedad. Aquí el trastorno de ansiedad centra su, digamos, conceptualización o definición en padecer o contraer una enfermedad. Ya el paciente no tiene la presunción, sino aquí está seguro que puede padecer o contraer una enfermedad. El criterio es, no existen síntomas somáticos o si están presentes son únicamente leves. Si existe otra afección médica o un riesgo elevado de presentar una afección médica, por ejemplo, antecedentes familiares importantes, la preocupación es claramente más excesiva y desproporcionada. Es decir, aquí el criterio manual diagnóstico nos dice que aun cuando no pudieran existir síntomas de orden biofisiológico, siempre van a estar presentes, ¿sí? Al menos en una especificación leve. Y si por X o Y en la historia clínica nosotros estamos sugiriendo algunos antecedentes familiares y se le ocurre referir que ha habido personas con hipertensión, con problemas autoinmunes, compromisos en todo el sistema gastrointestinal o inclusive la enfermedad del cáncer, no tengan la plena duda de que es efectivamente esa persona va a padecer y el miedo es excesivo por contraer esa misma enfermedad. Entonces por eso decimos que la alteración y la perturbación que está en su pensamiento, en esa función cognitiva, trasciende al plano de la ansiedad, pero por enfermedad, es decir, por el riesgo de padecer y contraer una enfermedad. El criterio C, existe un grado elevado de ansiedad acerca de la salud y el individuo se alarma con facilidad por su estado de salud. Esos son los típicos personajes que uno ve por allí, o pacientes que en las reuniones familiares no se puede hablar que alguien se murió, que está padeciendo de algún síntoma biológico, porque inmediatamente él dice, por ejemplo, en estas épocas de la cuarta variante de COVID, si le da fiebre, si tiene estornudos, pues esa persona que está en esta perturbación de ansiedad por enfermedad, inmediatamente pues eleva su grado de compromiso, de ansiedad por la alarma que persiste en contraer esa enfermedad. El criterio D, el individuo tiene comportamientos excesivos relacionados con la salud. Ejemplo, comprueba repetidamente en su cuerpo si existen signos de enfermedad. Son aquellos pacientes típicos que se hacen exámenes de sangre, se hacen inclusive exámenes de imagenología,
exámenes neurológicos y ahí pues no sale absolutamente nada alterado desde el punto de vista de la organicidad, pero ellos insisten en que están enfermos, que tienen el riesgo de padecer una enfermedad. El criterio es: la preocupación por la enfermedad ha estado presente al menos durante 6 meses, pero la enfermedad temida específica puede variar en ese periodo de tiempo. Es decir, hay dos cosas características en este criterio diagnóstico. Hay preocupación por la enfermedad y está en lapso de tiempo, está persistiendo por 6 meses, pero la enfermedad temida se especifica en un periodo determinado. Es decir, hay caracterización en cuanto a la preocupación y se teme por efectivamente padecer algún tipo de enfermedad. Y el criterio F, la preocupación relacionada con la enfermedad, no se explica mejor por otro trastorno mental como el trastorno de síntomas somáticos, un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno bifórmico corporal, un trastorno obsesivo compulsivo, o un trastorno delirante de tipo somático. Es importante en este segundo tipo de trastorno de síntomas somáticos, el criterio diagnóstico nos establece que hay que especificarse con tipo de solicitud de asistencia, utilización frecuente de la asistencia médica, es decir, son aquellos pacientes que van al neurólogo, van al cardiólogo, van al médico internista y todos sus valores están normales, pero él insiste en el exceso de preocupación y está seguro en estado de alarma que él puede padecer una enfermedad. Tipo con evitación de asistencia, es decir, raramente se utiliza la asistencia médica, etcétera, etcétera.